En el año 2000 se presentan los resultados del proyecto Genoma Humano. Toda la secuencia de ADN de los humanos. Se pensaba que cuando se presentaba todos los genes, uno podría descubrir el gen que causa la diabetes. Entonces, en la conferencia de prensa, uno de los periodistas pregunta: ¿cuál es el gen que causa la diabetes? El científico que lideraba el grupo respondió: no existe. No lo hemos encontrado. La diabetes no es una enfermedad genética. Entonces el periodista replicó: ¿pero por qué entonces la enfermedad corre en mi familia? Todos son diabéticos. Mi abuelo, mi padre, mis tíos, mis hermanos. El científico respondió: lo que tu padre te ha pasado no es un gen. Lo que tu padre te ha pasado es un hábito. Es el hábito el que corre en la familia y por lo tanto todos son diabéticos. Solo basta que una persona se atreva a romper el hábito y la siguiente generación, al ya no tener el hábito, pues ya no van a ser diabéticos. No es una enfermedad genética, es una enfermedad epigenética, es decir, es el ambiente y tus hábitos lo que cambia los genes y por lo tanto causa diabetes. Si tú cambias tu ambiente y tus hábitos, la enfermedad desaparece. Entonces, voy a hablar de los tres aspectos básicos, los tres hábitos básicos que tienes que cambiar. Tres hábitos que heredaste de tu familia y que tienes que cambiar. El primero son tus hábitos alimenticios. Un exceso de carbohidratos, un exceso de azúcar. Segundo punto es el aprender a manejar tu sueño. Mientras tú más tarde duermas, mientras más trasnoches, peor tu glucosa y peor tu control de la enfermedad. Y en tercer punto es tu respuesta negativa al estrés. El diabético es una persona infeliz, amargada, estresada, ansiosa. Tiene una respuesta negativa al estrés que la aprendió de su familia. Todo lo deprime, todo le da ansiedad, todo lo angustia, todo lo frustra. Y eso hace que produzca cortisol. Y así no coma absolutamente nada de azúcar, como produce cortisol todo el día, el cortisol rompe músculo para producir glucosa, la glucosa sigue alta, así no coma absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros tratamos diabéticos, nos centramos en estas tres áreas principalmente: la parte psicológica, la parte de los hábitos de alimentación, la parte de los hábitos de sueño, también los hábitos de ejercicio, actividad física. Y con esto podemos revertir la enfermedad fácilmente. Sin embargo, tienes que estar dispuesto a cambiar. La mayoría de personas, la mayoría de pacientes se resisten al cambio y quieren que uno les dé una píldora mágica. Eso no existe. La enfermedad la causó tus hábitos. Son tus hábitos los que tienen que cambiar. Si te damos una píldora mágica, solo tratamos el síntoma, pero la enfermedad sigue avanzando y se hace irreversible. Nosotros tenemos grupos de soporte con todos nuestros pacientes. En los grupos de soporte nos reunimos los fines de semana por Zoom. Respondemos consultas generales, preguntas generales, además de dar una pequeña charla sobre algún tema específico. Además, hay interacción entre los miembros y pueden intercambiar experiencias. No se hace en los grupos de soporte tratamiento individual, eso ya se hace en práctica privada. Los grupos de soporte tienen un costo de 40 soles al mes si vives en Perú
o $30 si vives en Estados Unidos. Las consultas individuales ya se realizan previa cita. Nuestro sistema funciona de esta manera. Tú pagas por el mes, no por una cita, sino por todo el mes de tratamiento, lo cual incluye una charla diaria para saber cuáles fueron tus hábitos hoy en día, a qué hora dormiste, a qué hora despertaste, qué comiste, a qué hora hiciste ejercicio, si no hiciste ejercicio, cómo estuvo tu nivel de estrés. Y según eso, planeamos el día siguiente. Pero te enseñamos a hacerlo de tal forma que tú no dependas de nosotros. Esto incluye un monitoreo de glucosa continuo. Necesitas tener un monitor para saber cómo cada uno de tus hábitos influye en tus niveles de glucosa en sangre. Al comienzo del mes y al final del mes hacemos un panel completo, el cual incluye laboratorios, test psicológicos, etc., para ver cómo has avanzado. La mayoría de pacientes con 1, 2 o 3 meses ya aprenden a hacerlo por sí mismos y solamente regresan cuando necesitan un soporte o continúan con el grupo de soporte, pero ya no con la consulta, con el programa individual. Todos estos servicios los brindamos no solo para Perú, sino para todo el mundo. Tenemos pacientes en Argentina, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en España. Yo soy investigador, soy también diabético. Sin embargo, mi glucosa es completamente normal y no tomo ninguna medicina. Y me dediqué a investigar la enfermedad desde hace más de 20 años y he ganado muchos premios de investigación en Europa, en Kuwait, en Brasil, en México y en Estados Unidos. Soy ejemplo vivo de que la enfermedad se puede revertir. Y mis pacientes también dan testimonio de lo mismo. Si quieres pasar una consulta conmigo, si estás en Perú, puedes hacerlo en nuestra web clubnutrición.net y si estás en Estados Unidos, en nuestra web joelexebio.com. Saludos a todos.